En lo que trato de resolver esto, a menos que haga esto. Caray, espérenme. Caray, qué raro. Una buena hora se le ocurre hacer esta cosa tan rara y tan extraña. Tan rara. Bueno, está bien. Bueno, a ver, platíquenme mientras. Eh, ¿Y qué es lo que más extrañan de ir a la escuela? No, nada. Pues yo creo que la convivencia con los compañeros, con los profesores. Bueno, pero pues aquí ahora sí que aquí me tienen. Yo en Aquí. segundo antes tenía un horario muy feo. Bueno, ahorita también, pero no tanto. Y me la pasaba literalmente todos los días en la cancha porque tenía muchas horas libres. Eso está bien. ¿Y en la cancha qué hacías, Karen? Pues depende con qué amigos estuviera, porque me gusta mucho el voleibol. Y si no estaba jugando voleibol, otro amigo me invitó a jugar básquet, o otro me invitó a jugar tochito, y yendo. Eso está bien. Eso está muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué Bueno, tal la yo realmente lo comida? prefiero en línea, ¿Por qué, porque la Dania? escuela me queda 2 horas y media Bueno, pues eso y sí 3 de tiene. regreso, entonces, pues ese tiempo lo aprovecho para, pues, estudiar o dedicarme mejor a mis materias. Sí, sobre todo la gran ventaja es de que ya no tienes que andar ahí lidiando en el transporte. Sí. Eso, Bueno, eso, eso así. yo ¿Y en tú lo qué? personal tengo moto y bueno, a mí me gusta desestresarme, rodar. Entonces, para mí todas las mañanas era como, pues, como me gusta manejar en las mañanas y extraño eso. Oh, sí, eso es así como que muy importante, ¿no? Hacer las cosas que nos gustaban, de que algo que parecía tan sencillo como salir a la tienda, salir al centro comercial, la moto, y ahorita pues nada de eso se puede hacer. Oh, vaya, sí, aquí está. Vamos a ver qué le pasó, porque esta cosa se supone que la había actualizado, pero es que no puedo pasarlo a la otra pantalla. Ah, a ver, haré un experimento. Haré un experimento. Sí, ahí está. Yo qué extrañaré de la escuela. Simplemente el salir, eso es así como que lo que más extraño. O sea, estar ahí ahí en la escuela, ver qué hacen, qué no hacen, cómo lo hacen. No, sí, eso era muy importante. Ok, y bueno, vamos a tener que hacer una improvisación ahorita. Ahorita después de esta clase lo trato de arreglar, porque precisamente hoy vamos a ver lo que es el presente simple. Y porque les estaba preguntando qué era eso que extrañaban, porque eso formaba parte de qué cosa. Formaba parte de nuestras.
rutinas, ¿cierto? De nuestros hábitos. Ok, y eso es así algo importante. Ahora, si nosotros lo ponemos así como que expresándolo gráficamente, ¿cómo podría denotar un hábito, una rutina en mi línea de tiempo? Pues es algo que se mantiene constante. Y aparte de que es constante, tun, 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 tun. Se hace con la misma frecuencia. Exactamente. Es algo que se repite con la misma frecuencia. Exactamente. Vamos, ahorita si tenemos un poquito de fe, ahorita vamos a ver incluso todo esto de la frecuencia. Exactamente. Entonces, aunque parezca así que es así como que muy simple, muy sencillo, lo que es el presente simple, hay una cosa que es así, que es muy, muy particular de este tiempo. O sea, este es el tiempo base. O sea, esto es aquí de cómo se va a derivar absolutamente todo, todo, todo lo que sea en inglés. Entonces, precisamente vamos a definir eso, lo que es una rutina, lo que es un hábito, algo que se hace de manera constante y frecuente. O sea, no hay así como que tanto problema por esto. Si, por ejemplo, digo, I have breakfast at, let's say, 7 o'clock. Ok, ya pues dices, porque como nunca llegaba el de la primera clase, pues ok, aprovechamos, o sea, a las 7 para desayunar. Ok, o sea, todos los días, de lunes a viernes, ok, la frecuencia va a ser diaria. Ok, es algo que se está repitiendo, es algo que va a durar, o sea, mucho tiempo. Esto es, o sea, la palabra clave con el presente simple, o sea, estamos hablando de acciones, o sea, que duran mucho tiempo. Ok, es así como que muy importante. Porque, por ejemplo, podría decir, John doesn't like pop music. Ok, fíjense cómo aquí de lo que es lo del desayuno, o sea, turururururu, ahí va, eso se va repitiendo, o sea, cada día con cierta frecuencia, bueno, cada 24 horas, ¿no? Que es esa cuestión del desayuno. Pero ¿cómo comparamos esta de a lo que dice, a John no le gusta la música pop? ¿Es una cuestión así habitual? ¿Es una cuestión de rutina? No. Es más bien como un fact, ¿no? Un hecho. Ah, esto entonces eso es lo que vamos a llamar. Es que esto se ve raro porque tampoco me está así reaccionando el botón deshacer. Bueno, ahorita lo arreglo. Bueno, aquí tengo borrador. Esto es lo que voy a llamar un permanent state, un estado permanente. ¿Qué es un estado permanente? Es una acción que tarda mucho tiempo en cambiar. Entonces, esto es algo así como que va a ir así, 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 estable, o sea, durante el tiempo y, o sea, no va Profe, a tardar mucho tiempo. Dime, ¿se puede grabar como que sí se puede grabar, la clase? para que después ahí lo estés ahí balconeándome. No, Ahí está, ahí nada más está se ya. puede grabar el puro, lo que está escribiendo en el pizarro, Ahorita, claro, ya lo estoy grabando. Está bien, no te preocupes. Entonces, les digo, es un estado permanente, es algo que no cambia, es algo que dura mucho tiempo. Así cuando dicen, por ejemplo,
Si decimos en una situación así por acá, si dices, I believe in God, creo en Dios, ¿esto qué será? ¿Un hábito, una rutina, un estado permanente? Un estado permanente. Exactamente, lo que es un permanent state, un estado permanente. Ok, vamos a utilizar otro color, vamos a utilizar el color, ahora sí, el negro. Ah, cuando decimos, por ejemplo, I visit my friends every month. ¿Esto Sería qué una es? rutina, ¿no? Exactamente, un hábito o una rutina. Vamos a ponerlo así como que rutina. Entonces, esto es así súper claro, súper importantísimo. Sirve para estas cosas. Y bueno, ahorita vamos a contrastarlo con otra cosita así media rara que tengo por ahí que, aunque parezcan, o sea, cosas excesivamente fáciles y sencillas, de veras, miren qué dolor de cabeza así como que nos da. Ok, o sea, perfecto. Mm, Déjenme ver. Creo que ya estoy descubriendo cuál es el problema. Aquí con esto, ok. Entonces, lo que es el tiempo, o sea, simplemente voy a utilizar, o sea, bueno, ya, en lo que es la forma, simplemente voy a utilizar la forma base del verbo, excepto de dos verbos que son un poquito latosos, eso ahorita los vamos a ver. Y aquí vamos a ponerlo así con rojo, así con su signo de atención. Entonces aquí tenemos de only, conjugation. Ah, ay, que no tengo el botón de deshacer. Okay, the only conjugation in English. Ok, aquí tenemos la única conjugación en inglés. No, o sea, no tengo que aventarme, o sea, otra cosa así rara. Aquí está. Entonces, vamos a verlo. Por ejemplo, se me ocurre el verbo read. Vamos a utilizar el verbo read, que es un verbo sencillito. Entonces, digo que I read. You read. Ahora, aquí he reads. She reads. And it reads. Porque aquí voy a cambiar de color. No crean que se me está olvidando. Es porque aquí va la mendiga S. Esa S que esta es la única conjugación que existe en inglés. O sea, ¿qué entiendo por conjugación? O la forma que toma el verbo de acuerdo al número y la persona. Ok, nosotros en español tenemos bastantes cuestiones de la conjugación. Es difícil, sumamente estructurada, hay que recordar muchísimas cosas, pero ¿cuál es la diferencia? Oh, en inglés es la cosa más simple que hay. Ven, we read, y bueno, aquí ya no me ocupo, así como que they read. Ok, esto es lo único que me tengo que fijar, esto es lo único que tengo que poner y luego se nos olvida. Entonces, ¿cómo será la forma negativa? ¿Cómo dices? Yo no leo. I don't read. I do not read. Ahí está. Y ya tenemos acá, como que do es el auxiliar.
Ok, los verbos auxiliares tienen una función así como que muy específica. Ok, ahorita vemos eso del don't. Entonces así, you do not read. He, ahora qué hago aquí, do, ok, hay que hacerle. Does not. Does not, exactamente, does not read. She does not read. It does not read. We do not read. Y ahora sí, they do not read. Ok. Vamos a ver, recordar que ya aquí en el he, she, it, el does es el que se está llevando a la S. Por eso se la quitamos allá al verbo. Ya no hay que hacerle absolutamente nada. El auxiliar se encarga de eso. Ahora sí que para eso lo traje. Es el chalán. Es el que va a cargar con la S. Y pues parece sencillo, pero luego dices, sí se les olvida y dices, ¿qué pasa? Y ahora, aquí con la pregunta, es algo así como que también muy importante. Do I read? Ahora, aquí es oportuno hacer una aclaración. El inglés, o sea, básicamente, en su forma más pura, necesitamos hacer la inversión del auxiliar para hacer la pregunta. Es como si, por ejemplo, le preguntara, no sé, a alguno de ustedes, cómo les preguntaría en español acerca de que si leen novelas? ¿Cómo le haría la pregunta? Ahora, despierten. En español dice, Sí. pues nada más así, ¿no? ¿Lees novelas? Ah, exactamente. Les novelas. Que me da, o sea, a diferencia, o sea, de una afirmación que dices, les novelas. ¿Cómo puedo entender que es una pregunta? ¿Cómo puedo saber que es una afirmación? Nosotros hacemos una ligera variación con El la tono. entonación, exactamente. Pero, así, vamos a poner por acá, así el ejemplo. O sea, tendré que hacerlo así. Ay, oh, que no funciona esto, se me olvida. O sea, lo pondría así. Abro signo de interrogación y así como que lees novelas. Ok, así está bien. Ahora, ¿cómo lo haría en inglés? Sería un do you read novels, ¿cierto? Y nomás con el signo de interrogación. Y no sé por qué nosotros en español tenemos que utilizar los dos. Qué raro. En fin. Ahora, quedaría así como que una traducción, o sea, como que esto, no sé qué sea. Tú les, tú les novelas, ¿cierto? Podría quedar así. Y le podría preguntar, o sea, por ejemplo, a alguno de ustedes, o sea, como dices, oye, tú les novelas. Tenemos ya un sistema así de entonación, o sea, que es casi imperceptible también para muchos, para muchas personas que estudian español como lengua extranjera. O sea, es que dicen, es que cómo le hacen. Y pues decimos, pues nada, normal, o sea, pues nosotros tenemos toda la vida haciéndolo y pues no tenemos así un grave problema. Pero, ¿qué me dicen de esta pregunta en español? Así, así como que le ponemos, así como que, ¿lees
tú novelas. ¿Qué dice su corazoncito? ¿Esto lo podemos hacer o no lo podemos hacer? Está como por demás, ¿no? Fíjate que para nosotros sí podemos considerar que está por demás, pero hablando en una convención gramatical culta, así deberíamos de preguntar. Ahora, sí, como bien dices, es tal como que algo sobra, y lo que sobra es el tú, ¿verdad? Comparándolo con mi primera pregunta, que es así de las novelas, me dices, pues sí, no, sí, sí leo, no leo, no me gustan, sí me gustan, etcétera. O sea, hay muchas posibilidades. Y dices, ok, sí, perfecto, maravilloso, sin problema. Ahora, lo que estamos haciendo en inglés, ahora vamos a ponerle con otro colorcito, este rojito está bien. Aquí lo que estoy haciendo es una inversión. Tengo aquí una inversión, o sea, así es como funciona el inglés. Como bien lo dices, tenemos así como que en lees tus novelas. Aquí también estoy haciendo una inversión y es perfectamente válido hacerlo. Lo podemos hacer en español. Eso es así lo que marca el canon, lo que marca la regla, pero prácticamente nosotros no lo utilizamos por la sencilla razón de que la flexión del verbo, eso es, que lo podemos conjugar y cada persona tiene su terminación, o sea, de cuando dices leo, ya sé que soy yo, lees, ya sé que eres tú, lee puede ser ella, puede ser él, puede ser usted. Entonces, si decimos leemos, ya sabemos que es nosotros. Leéis es vosotros y leen es ellos, ellas o ustedes. O sea, ya sé que corresponden a cada una de esas personas a su terminación. El inglés no se puede dar ese lujo. El inglés es completamente inflexible y dices, ok, excelente, no hay así como que grave problema. Pero sí tenemos que acordarnos, o sea, que en inglés no nos podemos dar ese lujo, o sea, de, por ejemplo, decir, you read novels, dices, ahí dices, algo falta. Espérame. Entonces, ya, ahí está. Eso es lo que tenemos. O sea, no hay así como que nada difícil, complicado con esto. Simplemente tenemos que acordarnos que ante todo y para todo, toda pregunta en inglés siempre debe de anteponer, o sea, a el auxiliar. En formas, o sea, muy coloquiales. Puede decir como que, ¿you read novels? O sea, ahí está bien. Empiezan algunas personas o sea, a omitir el auxiliar que corresponde. ¿Ok? No se considera eso el inglés más culto, pero bueno, mm, se les puede dar así como que el caso que algún día se les haga. Y bueno, entonces, ay, creo que era este. Así, sí era este. Do you read? Does he read? Does she read? Does it read? Do we read? Y do they read? Ok, ya tengo así la conjugación. Y pues, como pueden ver, ya no tiene gran ciencia, gran chiste, pero por favor, háganlo bien, háganlo bien, porque luego uno se anda llevando así como que
sustos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Oh. Bueno, eso está excelente. Eso está excelente. Pero no todo es amor y felicidad. Y si algo hemos aprendido que con el inglés, siempre hay algo más, siempre hay algo raro. Entonces, ya tienen ya copiaron, ya hicieron, o sea, sus notas, sus apuntes, Yo, porque ahora sí que diría voy a borrar, pero no, digo, voy a cambiar de pizarra. Ahí está. Perfecto. Aquí tenemos. Ahora vamos a ponerle aquí subtítulo así en rojo. Special considerations. Consideraciones especiales, y estas son básicamente de ortography, o sea, de ortografía. ¿Qué es lo que tengo acá? Ok, perfecto. Tengo el verbo que es un verbo así como que read, que sé que incluso que es un verbo irregular. La tercera persona será reads. Si tengo el verbo, por ejemplo, like, que es regular, ok, aquí ya no pasa nada, entonces he, she o it será likes. Y así, la gran mayoría de los verbos, excepto, aquí es donde ya empezamos a tener problemas, excepto los verbos que terminan en o, recordamos que estos van a añadir es. A ver, los escucho, ¿cuáles son los verbos que terminan en o? Go, Go y do. do, exactamente. Son los dos únicos verbos que existen en inglés que van a llevar la O. Entonces terminaría he, she o it goes y he, she o it does. Ahí está, fácil, sencillo, sin problemas. Maravilloso. Eso es lo que tenemos. Ok, pero aquí hay unos parientes que necesitamos así como que considerar. Y esos parientes son los verbos que terminan en SS, SH, CH y X, que estos también añaden la ES. Por ejemplo, un verbo con doble S, dress. ¿Qué será? Dresses. ¿Qué es el verbo dress? Vestir. Vestir, exactamente. Cuando dices, she dresses casual. O sea, ya así como que se viste casual. Un verbo con SH que siempre me lo andan confundiendo es el verbo wash, que es lavar. Entonces es washes. He washes his car every weekend. Él lava su coche que el fin de semana. Y con el otro que siempre nos andamos confundiendo es el verbo watch, que es ver, mirar. Así como que dice, he watches the TV, así como que, ay, él lava la tele, ¿no? Eso sí ya es demasiado pulcro, ¿no? Dice, he watches TV. Watches. Ok. Y pues ahora sí que también de los casos raros de los verbos que terminan en X, o sea, el más común que vamos a tener es el verbo fix, pero ya se me olvidó qué es fix. ¿Qué significa eso en español? Arreglar. Arreglar, exactamente. Eso es el verbo que necesitamos. Fix, fixes, watch, watches, wash, washes, dress, dresses. Sin problema. Ok, ¿tenemos algún otro caso especial por aquí? Sí. ¿Y ese caso cuál será? Pues precisamente los verbos que terminan en Y. ¿Por qué? Ok, aquí vamos a tener los casos así como que muy, muy claros. Porque
cuando tengo consonante, bueno, más Y, entonces la pobrecita Y es una de las letras que no quieren precisamente por ser griega. Entonces, esto lo voy a cambiar por IES. Por ejemplo, el verbo que nunca hacen, study, será studies. Por ejemplo, ¿quién conoce este verbo? Envy. No, nunca lo habían visto. Enviar. No, envidiar. Entonces, envies. Ok. Un verbito más, como por ejemplo, ¿qué? Pues el verbo try, que es intentar, se va a convertir en tries. Pero cuando tengo una vocal más Y, esto solo va a añadir la S. Ok. Entonces voy a tener, por ejemplo, el verbo play, que será plays. ¿Qué otro verbo tengo? ¿Qué es este verbo? Obey. Obedecer. Obeys. Ahí está. ¿Qué otro tengo? Play, obey. ¿Qué otro? Bueno, por ejemplo, el verbo pay. Y se queda en pays, pagar. Ok, entonces aquí es lo que ya tengo o sea, ya tengo así como que mis casos. La O, la SS, la SH, la CH, la X y los dos casos de la Y. Y aquí vamos a hablar de así como que, ahora sí, del negrito en el arroz. ¿Cuál será el negrito en el arroz? ¿Cuál será el verbo más raro, más extraño que existe en inglés? Verbo to be. Exactamente, el horrible verbo to be. Nada más, son dos letras. Solo así que el único que se compara con él es el verbo go, o sea, en reducción, el verbo do, o sea, que son así como que dos letras, pero son los que causan mayores dolores de cabeza. Y recuerden eso, o sea, entre más corto sea en inglés, más problemático es. Porque, ok, aquí tengo que hacer una conjugación completamente distinta. I am, you are, he is. Incluso ven cómo aquí en he, she e it, o sea, sigue manteniendo la S. Así, studies, envies, tries, plays, fixes, watches, does, goes, reads, likes. Hasta el verbo to be se tiene que sujetar a la S. No se les olvide eso. Ok, y ya tenemos we are y they are. Ahora, la misma naturaleza, como ya recordamos del verbo to be, el verbo to be, o sea, está por arriba del bien y el mal. El verbo to be es el verbo primigenio, o sea, el inglés nace a partir del verbo to be. Ya me estoy poniendo bien filosófico. Entonces, aquí para hacerlo, para negarlo, él solito puede. Es prácticamente es el único verbo que se puede negar a sí mismo. Todos los demás van a estar el auxiliar, van a estar algo. El verbo to be solito puede. Entonces recordamos que es you are not, he is not, she is not, it is not, we are not y they are not. Y tengo am I,
Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Y por último, are they. ¡Tarán! Ya lo tenemos por acá. Perfecto, maravilloso. Ahí está. Del verbo to be, ser o estar, bueno, es algo que hemos aprendido, o sea, desde hace mucho tiempo y pues bueno, o sea, es parte, pero siempre nos van a enseñar así como que primero el verbo to be y después el resto de los verbos. No, o sea, ellos se siguen siendo, o sea, lo que es el presente, simplemente hacer las cosas así como que raras, o sea, las excepciones, o sea, el verbo to be se cuece aparte porque es el verbo to be. Ok, en esa situación de que todos los usos que le voy a dar al verbo to be para hablar, o sea, de algún estado, por ejemplo, de decir I am happy, I am sad, I am excited, o puedo decir I am cold, I am thirsty, I am hungry, o sea, un estado es tanto físico como un estado mental. Ok, I am hungry, un estado físico, I am happy, bueno, es un estado mental, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos utilizar para el verbo to be? Para hablar de locación, ¿cierto? Dices, where is Asia? Ah, ¿dónde está ese? En Tecamachalco, en Zacatenco, Anticoman. Ahí está Asia. Pero dices, aquí, en el corazón. ¿Ok? ¿Qué otra cosa la voy a utilizar? Ah, precisamente como esto es una cuestión de un estado, aquí me voy a utilizar para la edad. Cuando dices, oh, I am 25 years old, I am 47 years old, I am 6 years old, he is 25 years old. Ya no pasa absolutamente nada con esto. ¿Ok? O sea, el caso, o sea, de que dices, I am 27, o sea, cuando uso el verbo to be, o sea, estoy hablando de mi edad, o sea, porque estoy hablando de un estado, o sea, mi estado en el tiempo. Pero si digo, I have 27 years, o sea, tengo 27 años haciendo otra cosa, dices, I have 27 years working. I have 27 years married. Ah, o sea, que estás hablando de un lapso de tiempo, más no de la edad, por eso, sí, como que muy importante, no se confundan con eso. O sea, eso es algo que tenemos que tener claro. ¿Ok? ¿Qué otra cosa voy a utilizar el verbo to be? O sea, solito. Claro que esto también puede servir auxiliar para los tiempos continuos, pero eso ahorita no lo veremos. Ok, estado, soledad. Bueno, pero así como que sigue siendo así como parte de un estado, pero obviamente lo utilizo para describir algo, ¿no? Dices, my friend John is very nice. He is a good friend. He is always with me in the good and bad moments, etc. Ok, y eso es así como que lo que tenemos. Esto es así como que ya son los casos, ok. Los casos ortográficos del verbo to be que se cuece aparte. Y aquí, o sea, ya tengo la forma básica. Y esto es así como que lo importante es para hablar de una cuestión, de una rutina, y, o sea, un hábito que es, o sea, algo que se repite con una determinada frecuencia. O para hablar de un estado permanente, recordemos, el estado permanente es una acción que tarda mucho, pero mucho tiempo en cambiar. ¿Ok? Eso es así como que, esto es así como que lo importante. Y, bueno, si ya tienen esto, vamos a hablar de
un uso especial. ¿Alguien tiene idea de cuál es ese uso especial? Creo que no. Ok. Ese uso especial es para hablar de un futuro, ¿no? Como el presente sirve para hablar del futuro, sí, claro que lo puedes hacer con eso. Dices, caray, ¿y eso cómo está? Muy sencillo. Dices, es cuando dices la acción que estarás haciendo. No, espérame. Aquí vamos a hacer como que hacer una pequeña pausa. Entiendan una cosa, el inglés no tiene futuro. Sí, lamento decirlo. El inglés es una lengua sin futuro. Dices, sí, eso es cierto, ¿por qué me ponen a estudiarla? Espera, lo que no tiene es un futuro gramatical. Ok, y esto, o sea, esto también lo vamos a ver en el futuro aquí en este semestre. Entonces, así como que, o sea, recuerdan algo. Por ejemplo, del verbo read. Se lo voy explicando de una vez. Ok, vamos a seguir este caso. O sea, tengo el verbo aquí. Vamos a poner el verbo read y su equivalente en español, que es el verbo leer. Ahora sí, ayúdame. ¿Cómo se conjuga el verbo leer en español? Yo Leo. leo. ¿Tú? Les. Lees. O como dijera mi exsecretario de Educación, les. Él Lee. lee. Ok, ahí está. Vamos a usar nomás esas terceras personas. Ahora, ¿cómo es en inglés? I read. You read y he reads. Ok, ahí está. Ahora, excelente. ¿Cómo es el verbo leer en pasado? Yo Leí. Leí. leí, leíste y Leyó. leyó. Acá. Ahí está. Y vean cómo, o sea, se está transformando, o sea, de presente a pasado. Bueno, leer es un verbo bastante irregular. Ahora, ¿cómo será leer read en pasado? Ay, ay, cosa tan rara. Maldita. Botón. You read, ok. Aunque aparentemente se escriben iguales, se pronuncian distinto. Es I read, I read. You read, you read. He read, he read. Ok. Al menos la pronunciación cambia. Ahora vamos a usar el azulito. Ahora, ¿cómo es leer en futuro? Yo Leeré. leeré. Leerás. Leerá. Ok. ¿Cómo puedo hacer ese futuro? O sea, ¿cómo si tienen a un extranjero que le dice, oye, ayúdame a estudiar porque tengo examen de español mañana? ¿Cómo le dicen que se hace el futuro en español? Conjugando el verbo. Pues sí, ¿cómo se conjuga? Eso es lo que quiero que me expliques. Su silencio me tranquiliza. Se me olvidó, profe. O sea, pero pues ahí lo estás viendo. Agregando una A o una AS. No es exactamente una A, una S, es al infinitivo. Se le agrega la terminación del futuro. Acuérdense que para o sea, en primera persona, en presente simple es la letra O.
hago, veo, estudio, dibujo, pienso. Para el pasado es la I, que dices, bebí, escribí, eh, fui, bueno, a las excepciones como el verbo cantar, que es canté, amé, lloré, exactamente. Y para el futuro, al infinitivo, se le va a agregar la terminación correspondiente, a, as, hemos, eréis, han. Leeré, leerás, leerá, leeremos, leeréis, leerán. Y ahí está, ya tienes tu futuro. ¿Aplica para todos? Sí. Comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. Viví, viviré, vivirás, vivirá, viviremos, viviréis, vivirán. Ahí está, es para todas las terminaciones, todos los verbos. Hasta eso sí es más talacha el español, pero pues no importa, o sea, sigue una regla. Ahora, piénsalo bien antes de decirme su respuesta. Ok, porque acuérdense que esto se está grabando. No me hagan decir groserías. Así como Leo cambió a leí y cambió a leeré, si aquí de read cambió a read, ¿cómo se hace el futuro en inglés? Nada más alterando el verbo read, sin añadirle ninguna cosa más. Así como hacen un futuro orgánico. No se puede, ¿sí? Claro que no se puede. El inglés perdió esa conjugación hace muchísimos siglos. No se puede, por eso el inglés necesita recurrir a otros artilugios, por ejemplo al will, al going to, al present continuous, al present simple, o sea, tiene que utilizar otras cosas para denotar una idea del futuro. Entonces, al no existir algo así como se las tiene que ingeniar para hacer el futuro de otra manera, y ahí es donde precisamente el presente simple nos va a ayudar, o sea, a solventar, o sea, ese problema que tiene el inglés, porque este futuro que estamos utilizando es a través de schedules, a través de horarios. Como recuerden la recta, así como que de la ranita que brinca, o sea, así como que si las cosas se van repitiendo, o sea, con una determinada frecuencia, entonces también puedo predecir las cosas, o sea, en el futuro, que forman parte de esa secuencia de eventos. Por ejemplo, si dices, next Monday, we have class. O sea, el siguiente lunes tenemos clase. No es tendremos, no es voy a tener, es tenemos. ¿Ok? Porque todos los lunes tenemos clase. Sí, perfectamente. Aquí tengo, o sea, según mi calendario, o sea, de que dices, esto fue el 15, esto fue el 22, esto va a ser ¿qué? El 27, no, va a ser el 1 de marzo, va a ser el 9 de marzo, o sea, y así lo vamos así añadiendo. Y dices, forma parte de una cadena de eventos, eso lo puedo predecir. O sea, puedo hablar del futuro de esas cosas que ya sé que pertenecen a una secuencia, o precisamente para hablar de transporte. Por ejemplo, dices, tomorrow I catch the 6 a.m. bus.
tú Querétaro, por ejemplo, o sea, mañana tomo el camión de las 6 a Querétaro, aunque posiblemente, o sea, no sea un hábito para mí ir a Querétaro, pero quien sí tiene el hábito y está tenido a un horario que se tiene que cumplir es precisamente por esto, por el camión de las 6, por el tren de las 12:40, por el avión de las 6 de la tarde, o sea, cualquier medio de transporte, incluso así como que el bus, o sea, de que dices, ¿a qué hora salía el primer camión de Tacuba a Esia? Generalmente salía recordarán que salía entre 6:05 y 6:10. O sea, ese era el primer camión que iba ya de Tacuba, ¿no? Entonces dices, tomorrow I have to catch the 6:05 bus, o sea, I have to catch the first, porque hacemos que va así como que por un horario, ¿no? Entonces, este es así como que ese uso especial que tiene el presente simple, de que lo estamos utilizando para un futuro. Uf, ok, dudas, preguntas, cosas que tengamos por acá hasta ahorita. No, profesor. Teacher, yo tengo una. Dime. En el presente simple, bueno, voy a decir como el ejemplo. Dice, she does not read. Ajá. Pero si en vez del verbo read, no sé, por decir, ocupara goes, o sea, estoy ocupando does y goes. Ujú. ¿Hay como alguna contradicción o algo así? No, porque, porque lo que sientes así como que es así algo raro, es por ejemplo, dices, ok, she does not read. No lee. Pero aquí tengo does y tengo read. Entonces, she does not go. Ella no va. Ella no va a la escuela. She does not go to school. Ahora, pero dices, ella no hace la tarea. She does not do. O sea, aquí ya se ve cómo está así como que lo raro, porque aquí este do está siendo el auxiliar y acá está siendo un verbo común y corriente. O sea, es así como que interesante tu pregunta, porque así como que piensan que el mismo verbo no puede así como que afectarse a sí mismo, pero claro, claro que se puede. O sea, por ejemplo, de que dices, o sea, por ejemplo, she doesn't do. Ahí está. También puede ser she, oh, qué horror. La costumbre de usar el botón deshacer. Ahorita vemos qué hacemos. O sea, she isn't being. She isn't being honest. Ella no está siendo honesta. O que puede decir, she had breakfast. Ella hubo tenido el desayuno. O sea, claro que se pueden utilizar. O sea, lo que es el verbo do, lo que es el verbo to be, lo que es el verbo have. O sea, como que dice, she has had. Ella ha tenido, o sea, ve como si lo pueda utilizar. En este caso también puede decir, she didn't do, ella no hizo. ¿Ok? Sí, los mismos verbos se pueden utilizar, o sea, sin miedo, no te preocupes, o sea, claro que se puede, es normal, no pasa absolutamente nada. ¿Algo más? ¿Algo más? Muy bien, profe. Ok, excelente. Eso está así como que maravilloso. Ok, y bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar el viaje. Vamos a borrarle. Vamos a tener aquí nuestros adverbios
de frecuencia. Nuestros adverbios de frecuencia. Ok, eso es para qué son, eso es para qué me sirven. Es precisamente para denotar, o sea, la frecuencia con la que se hacen las cosas. Pero aquí como que primeras reglas. O sea, con el verbo to be, o sea, este siempre va a ir después, como una canción de los Pet Shop Boys que dices, you are always in my mind. O sea, mi adverbio siempre va a ir después del verbo to be. Pero si tengo, o sea, otros verbos van antes. Otra vez. Before. Por ejemplo, I never eat meat. Ok, y aquí ya tengo mi adverbio. O dices, I always eat meat, I seldom eat meat, I frequently eat meat, I always eat meat. O sea, ahí es donde lo debemos de tener así como que con cuidado. Ok, ahí está. Ahora váyanme diciendo cuáles son los verbos, bueno, los adverbios de frecuencia que recuerden. Sometimes. Sometimes, ¿qué más? Usually. Usually, bien. Even. ¿Cuál? Even? Sí. Even, no. Ese es un adverbio, pero no es de frecuencia. Es un adverbio de modo. Como digo a veces. Sometimes. Y su otro gemelito, su equivalente, como para preguntar qué tan seguido vas al cine. Often. Often, no es often, often. Ok. Un momentito, ahí está. Bien. Ok, vamos de mayor a menor. Ok. Verde, está bien. El primero es always. Después, ¿cuáles podemos utilizar? Usually. Frequently. Vamos a ponerle un usually, un often. Ok. Ahora vamos a poner, o sea, los que ya no, los que ya son de menor incidencia. Seldom, rarely y never. Ok. ¿Qué hora es? Ahí está. Seldom. Así es lo que vamos teniendo. Ok. Aquí. Súper bien. Ahora, ¿cuándo uso cuál? ¿Qué diferencia es de decir I never eat meat, I rarely eat meat, I seldom eat meat, I often eat meat, I usually eat meat, I frequently eat meat y I always eat meat? O sea, ¿cuándo sé cuál es el que tengo que usar? Precisamente la frecuencia con lo que lo haces, ¿no? O sea, siempre. Pues no sé, yo soy medio menso para esas cosas, ¿me lo puedes explicar? O sea, por ejemplo, pues algo es algo que haces siempre, ¿no? Frequently ¿Pero qué sería algo que siempre? haces. A Bueno, ver, vamos a continuamente. filosofar. Porque continuamente puedo agregar ahí un continuously. Ay, creo que me hace daño tomar leche entera. Me pongo muy filosófico en la mañana. Profe, bueno, a mí cuando tuve clase de inglés me enseñaron que era por porcentaje, más o menos. Sí,
Esa es una de las cosas que, o sea, están utilizando. O sea, porque obviamente, claro, aquí tengo mi never, sería así como que 0%, y always sería, pues, obvio, sería el 100%. Pero esos porcentajes, ¿cómo los interpreto? Han de disculparme, soy licenciado en ciencia del inglés, no entiendo esos los números, pero ustedes son ingenieros, entonces ustedes deben de decirme qué es ese 100%, qué es ese 50%. ¿Qué hubo, Lee? A ver, explíquenmelo. Yo tengo una idea, pero no sé si está bien. Tú échala. Por ejemplo, el 100% de Always, sería algo que no cambia. O sea, que siempre va a hacerse o a pasar. Pero fíjate que en ese caso me ahorro el always y me ahorro lo demás. O sea, en el caso de que dices, I admit, o sea, eso es como algo que forma parte de mi vida, pues un estado permanente. Puede ser, o sea, una rutina, o sea, ahora sí que depende de cómo está. O sea, si tengo ahí, si es precisamente así como lo dices, que sea, forma parte de ti, o sea, de eso, evito el always. Le veo así como que yo un grave error que lo usen por porcentajes, o sea, ¿cuándo es el 50%? ¿El 50% de qué? ¿El 100% de qué? Ah, pero cuando hablamos Podría de ser porcentajes, como cuántos días a la semana. ¿cuántos días a la semana? Por ejemplo, Ah, ya nos always estamos sería 2 o acercando. 3 días. No, y de esa fuerza tiene que ser diario para que sea always. Sí, podría ser como tomar café, ¿no? No es Que como pues, querer alguien, afirmar algo. alguien que tome café todos los días. Ujú. Pero, por ejemplo, dices, I always watch films on my mobile phone. No es como querer afirmar algo. No, o sea, estamos hablando, o sea, ahorita estamos filosofando sobre esta situación del always, del usually, del never. O sea, o por ejemplo, puede decir, we always have the Christmas dinner at my grandmother's. We always have Christmas dinner at my grandmother. Ay, niños, 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 niños. ¿Quién? Supongo que prácticamente todos ustedes estudiaron en la vocacional, ¿verdad? Bueno, yo sí. Ah, ok. Recuérdame, ¿qué veían en Mate 6? Estadística. Ah, ¿y para qué crees que sirve la estadística? Precisamente para estos casos. O sea, vamos a tomar una muestra. 10 de 10 veces sucede algo. Se da ese algo en una determinada condición. O sea, si digo, we always have dinner, Christmas dinner at my grandmother's, o sea, siempre tenemos la cena de Navidad en casa de mi abuela, es de que es 10 de 10 veces hacemos la fiesta en casa de la abuela. Ah, o sea, ¿y la cena cada cuándo sucede? Una vez al Cada año. año, cada año. Exactamente, porque si me dicen, sí, por ejemplo, tomar café, ¿no? Dices, I always drink coffee, o sea, pues dices, o sea, siempre tomas café, pero ¿bajo qué circunstancias? Porque si es así de que estás tomando café desde que te levantas hasta dormido, ahí estás, ahí con tu termo, ahí tomando café. Entonces, me quito el always, o sea, quito eso porque dice, I drink coffee, o sea, es algo que suelo hacer, eso no forma parte de mi realidad. Pero, ¿qué tal si me dices, I always drink coffee before my first class? Ah,
siempre tomo café antes de mi primera clase. O sea, quién sabe a qué hora sea la primera clase, ¿no? Pero antes de la primera clase tomo mi café. O sea, ahí es donde se está dando esa incidencia. Tengo ese 10 de 10. O como por ejemplo, de que dices del mundial, bueno, que se supone que es cada 4 años, ahora con la pandemia, quién sabe, ¿no? O sea, como que dices, I don't like football, but I always watch the World Cup. O sea, no me gusta el fútbol, o sea, es así como que cero, no es de mi agrado. Dices, pero ve el mundial. Porque es una fiesta, eso es muy bonito, o sea, es una competencia deportiva internacional, la más famosa del mundo, etcétera. Solo eso. ¿Ok? Entonces dices, I always dices, oh, I never watched the World Cup. O sea, cada 4 años están con el mundial y yo no lo hago. O sea, de eso lo estoy aquí en mi incidencia, ¿cuánto sería? Pues muy fácil, ¿no? Aquí es 0 de 10 veces. O sea, nunca lo hago. O sea, viendo de que están las circunstancias, no lo hago. O sea, no sucede esa acción. Como que dices, she never says the truth. Ella nunca dice la verdad. Porque de esas 10 veces en las que se necesitó que dijera la verdad, no lo dijo. Entonces, ¿de qué dices? Oh, I often eat tuna. Seguido como atún. O sea, pero ese seguido, ¿cuánto sería su incidencia? Ahora sí que del porcentaje conviértanmelo a veces. Puede ser como 5 de 10. Exactamente. Aquí tienes tú perfectamente, o sea, 5 o 6 veces de 10. El usually serían 7 u 8 veces de 10. Entonces aquí serían entre 8 y 9 de 10. Y de ahí, pues ya sin problema nos vamos para abajo. O sea, 1 o 2 de 10. 3 o 4 de 10 sería el seldom. Y el often sería, bueno, 5 o 6. Y así como que ya lo están haciendo. Por ejemplo, dices, no sé, se me ocurre la frase, I like going to the cinema. Entonces, así como que dices, me gusta ir al cine. Ok, dices, I always go to Cinemex. O sea, siempre voy al Cinemex, 10 de 10, ahí está. De esas 10 veces que voy al cine, 10 tienen que ser Cinemex. Entonces, así como que dices, I usually go to Clavería. O sea, cine que está aquí a 2 cuadras de mi casa. O sea, pero dices, como es el usually, o sea, estoy hablando de que es una incidencia de 7, 8, más o menos, de 6, 7. O sea, Clavería. Entonces, dices, and the rest, y el resto, ok, tú, no, Parque Lindavista. Tu Parque Lindavista. Ok, ahí está. O sea, esas 7, 8 veces que voy al cine es al de mi casa. Entonces, así como que las 2, 3 veces restantes van a ir, o sea, como que voy hacia Parque Lindavista. Así es como debemos entender lo que son los adverbios de frecuencia. Pero ahora sí que si se les hace como que más sencillo, o sea, entender lo que es el porcentaje, digo, está bien por usar el porcentaje, pero
si prefieren usarlo más estadísticamente, o sea, que son ahora sí que la moda en que haces las cosas, o sea, de que dices 7 veces voy al cine, 8 veces voy a Cinemex, 2 veces voy, o dices sometimes, o sea, algunas veces I go to the cinema near my girlfriend's house. Voy al cine que está cerca de casa de mi novia, bueno, porque estamos ahí, ¿no? Pero dice, usually we go to Cinemex Platino. Sí, wow, qué fresa, ¿no? Así como que dices, oh, I never understand you, o sea, nunca te entiendo, o sea, por más que me expliques, o sea, 0 veces de 10 es de las que, pues, no te entiendo. O dices, oh, I always understand you, siempre te entiendo. Ok, dices, oh, I always commit mistakes, siempre me equivoco. O dices, I seldom visit my relatives. O sea, yo pocas veces veo a mis parientes, o sea, visito a mis parientes. Así como que dices, de 10 fines de semana, 2 o 3 voy, así como que ya para de contar. O sea, y además, o sea, eso también tiene una incidencia en el tiempo. I seldom visit my relatives. O sea, pocas veces los visito, entonces también, entre menos frecuencia tenga, también puede ser que se esté extendiendo el periodo de tiempo. Ok, y así es algo, pero dices, I always take a shower in the morning, o sea, siempre tomo mi ducha en la mañana, o sea, eso significa, o sea, que es menor la cantidad de tiempo que pasa entre baño y baño. Ok, ¿ya vieron cómo está el asunto? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. Okay. No, profe. Y también... Ok, ya detuve también la grabación. Ok, entonces como pueden ver, no es, o sea, lo complicado de esto del inglés, o sea, como que empezar a ir, o sea, como que entretejiendo todo y aparte de lo entretejiendo, de lo que necesitas, o sea, de llevar también, o sea, una noción del tiempo. Alguna vez en un en un congreso en el que estuve ahí en la UNAM, ahí en el antiguo CELE, ahora en ALT, bueno, ese día abrí la boca y de ahí me cambió la vida, porque esos periodos de tiempo, pues esa temporada en el idioma, en la UNAM se quejaban mucho de que, o sea, tras hacer algunas investigaciones y estudios, o sea, con alumnos, o sea, de inglés y de francés, decían que esa cuestión de la temporalidad no les entraba así como que muy bien en la cabeza. O sea, como que no lo podían hacer como que de decir cuándo es presente, cuándo es pasado, o sea, la frecuencia, cuánto tiempo pasa entre uno y otro, era difícil. Y mi experiencia que tenían en Celex hasta en ese momento es de que aquí sí lo entendían. Ya estoy abriendo la boca que dicen, no, pues a lo mejor es porque siempre se quejan de que mis politécnicos, o sea, tienen, o sea, un pensamiento muy numérico, muy cuadrado, muy racional. O sea, a lo mejor por eso ellos pueden gestionar mejor el tiempo. Ese día abrí la boca y en mi vida me volvieron a funcionar igual. Bueno, espero que se rompa el karma. Se rompa el karma, pero, o sea, siempre que no solo va a decir el tiempo presente es esto, el tiempo pasado es lo otro, o sea, es también, o sea, entender, o sea, cómo se da el tiempo en eso. Y pues bueno, aquí la gran ventaja de que el presente es simple es aquel que requiere mucho tiempo. ¿Me les preguntar algo, Antonio? Creo que no, se arrepintió. Alejandra, Enrique, Cecilia, Aranza, Alan, Todo bien, profe. ¿todo bien? Sí. Pregunten ahora, sobre todo tú, Aranza, porque
Después, martes y jueves te va a ir peor. ¿Sí? Sí. Es que pienso exentar el inglés 1 y le quería preguntar si ya tiene más o menos las fechas o cómo va a ser el examen, cómo se maneja. Eso es ahorita otro tema de otra conversación. Pero, o sea, entonces dices, ay, pienso exentarlo. Ay, güey, ¿qué onda? No, ¿ya te registraste allí en control escolar al examen? No, porque pues creo que no ha salido como la convocatoria. Ya salió, mami. Ah, bueno, ¿qué me ha dicho? Búscala ahí o sea, eso se los estuve diciendo ayer y antier, o sea, la convocatoria ya salió, hay que llenar un registro en Google Forms. Ráscale ahí en el Facebook de ahí de Indigestión Escolar o en el STK Macharco, por ahí ya viene la publicación. O sea, y si quieres presentar el examen de inglés 1, pues más te vale que lo registres. O sea, si no lo registras, pues así que yo no te puedo ayudar. Sí, vale. Profe, ¿cómo va a ser la forma de evaluar entonces? ¿Cómo va a ser la forma? No, creo que vamos a hacer un examen, pero creo que este examen va a ser bastante complejo, bastante inhumano, así como Aranza me dice, o sea, yo quiero exaltar, o sea, tienes que enseñarme que sí tienes lo suficiente para no venir a Y para los tomar que no sabemos, clase. ¿Eh? y para los que no sabemos, Pues es que, o sea, si no sabes, pues mejor toma la materia, ¿no? O sea, no crees que es así de, ya, sí, como que chido, no, porque estamos, o sea, ajá, al por eso, menos o el sea, ¿cómo va a examen. evaluar la materia? ¿Cómo va a ser el parcial, pues? El parcial. Ay, Antonio, ahora que me acuerdo, no llegaste el lunes, ¿verdad? No, profe, es que andaba en obra y no pude, estuve buscando no me pude unir, profe. Ay, ponte a descargar el camión de la varilla. O sea, todo lo que es de la evaluación ya lo puse ahí en el Classroom. Ahí está todo claro. 2 exámenes y presentación para el tercer parcial. Los exámenes son de todo o nada, 100%. ¿No va a haber trabajos? No. ¿Quieren trabajos? Pues sí, los puedo repacar de trabajos. No, todavía hasta eso se las pongo barato. Ok, profe. Ahí está. Bueno, está bien. Bueno, ahorita ya voy a cerrar la conversación porque además necesito, ahora sí que necesito cerrar esto para que empiece a grabarse el video para después, a ver si me acuerdo, al rato lo subo allá a Classroom. Ok, para que lo tengan y lo consulten. Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Ahí está. Bueno, pues sean felices y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Ricardo, gracias. Está bien, bueno. Bueno, Nos hasta luego, vemos. profe. Bye. Y yo, Hasta luego, profesor. Sí, Adiós, adiós. profesor. Sí, ya.